Lucas, capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 8, nos narra justamente el nacimiento de Jesús. Es una lectura muy habitual, digamos casi que conocidas, sobre todo en nuestro mundo, y mal interpretadas en muchas ocasiones, y sobre todo mal ubicado en la historia. Pero bueno, no voy a entrar mucho en ello, simplemente recordar este pasaje que nos sirve para meditar esa tarde. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa parte de la historia está muy metida en nuestras mentes desde la niñez, y también en buena parte se está metido también en la sociedad cristiana en la cual vivimos. Sea por una razón o por otra, ahí está la historia. Pero hemos de pensar un poco en lo que está diciendo realmente Lucas. Nos está dando la fecha exacta, cuándo ocurrió este magnífico hecho que después nos dirá. El tiempo en el que nació Jesús era un tiempo real en la historia. Mucho se ha hablado sobre si era diciembre o no. Algunos no hacen más que decir que la fecha del 25 de diciembre es una festividad pagana, y en el siglo IV la Iglesia la cristianizó, porque en vez de que la gente celebrara que los días empiezan a ser más largos después del solsticio de invierno, pues que celebraran algo cristiano. Qué mejor que la luz que vino al mundo se celebre cuando los días empiezan a ser más largos, en lugar del culto al sol, como hacían aquellos paganos incircuncisos, o paganos simplemente. Algunos tratan de justificar también que el hecho podría ser perfectamente razonable que Jesús naciera en estas fechas, donde en la Europa del Norte hay grandes nevadas, y qué bonita es la nieve. Siempre se queja que el día de su cumpleaños le gustaría ver el suelo nevado. Lo malo es al día siguiente que el blanco de la nieve se ha convertido en el gris del barro, y no digamos más el resto de las cosas, ¿no? Es una estampa bonita la que se nos pinta con respecto a la Navidad, pero realmente en esa época los pastores no salían a cuidar ni dejaban abandonadas las ovejas en aquellos montes donde pacían. Sabéis que Soria se llama se me ha ido. Bueno, es una expresión, puerta de Extremadura. El lema de Soria es puerta de Extremadura, porque los ganaderos, ovejeros de Extremadura suben a pastar en verano a Soria, y en cuanto termina el verano regresa la trashumancia a los pastos de Extremadura. Ningún ganadero dejaba su riqueza, la fuente de su sustento, a la intemperie, y menos sin cuidado y con mala climatología. De ahí que los estudios nos permitan pensar que quizás el nacimiento de Jesús fuera en primavera, con un tiempo más práctico, más cómodo para los ganaderos. Otros incluso apuntan que fuera en el mes de septiembre, y eso lo enlazan con la fiesta de los tabernáculos del pueblo judío, y le dan también su significado. Ambas fechas, antes o después del verano, son lógicas y razonables, más que el mes de diciembre, que se pretende cristianizar. Pero sea como fuere, hemos de pensar en qué y el por qué
del nacimiento de Jesús en Belén y por qué estos datos que Lucas nos está facilitando para que no perdamos el norte, para que no perdamos las referencias. Dice que se promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Los padrones modernos es donde te pilla el día que se hace el padrón y que vivas ahí más de 180 días al año, al menos la ley española lo establece así. Así que cuando hagan el próximo censo o padrón, tendremos que empadronarnos en el lugar donde vivimos, donde pasamos más de 180 días al año para aquellos que tienen dos domicilios. Pero en aquella época no era así. Tenían que ir a sus familias y tenían que viajar, en su caso. Claro, ¿a qué gobernante se le ocurriría en pleno invierno movilizar a todo el país para que fuera empadronado a su ciudad? Malos son los gobernantes, pero no tanto, podríamos decir. Entonces es más razonable que fuera en tiempo de bonanza, en tiempo que climatológicamente pudiera permitir a los migrantes, a los caminantes, a los viajeros, poder acomodarse en el campo, allá donde les pillara la noche, para hacer la siguiente etapa del camino. En una época en que no había aviones, ni coches, ni trenes. Los aviones en pocas horas llegan de un sitio a otro. Los coches necesitan 3 horas o 4 o 5 horas por hora de avión. Necesitaban mucho más tiempo. Pero ahí caminando, ahí mirando Google, ¿cuándo se tarda de aquí a Medina andando? Mirad, por curiosidad. Era necesario que en ese viajar, en ese movimiento de gente, hubiera un buen tiempo para que la gente pudiera dormir en el campo, con lo cual no les era extraño, tapándose con una manta, quizás con una tienda de campaña o algo así. Bueno, lo curioso e importante que tenemos que tener en cuenta es la soberanía de Dios. Sí, la soberanía de Dios. Dios utilizó a Augusto César en los tiempos en que gobernaba Cirenio para movilizar al pueblo de Israel de unas ciudades a otras, aquellos que estuvieran desplazados. Dios utilizó a los gobernantes para hacer su voluntad. Cuando miramos la Escritura vemos que esto no es la primera y única vez que ocurre. En muchas ocasiones vemos cómo Dios utiliza a los gobernantes paganos, a los enemigos de Israel, de Judea, bien digo, para castigar a su pueblo, para reprender a su pueblo, para llamarles la atención de que se han apartado de los principios que les dio a través de Moisés. Y ahí vemos cómo utiliza a los sirios, a los babilónicos, a los persas, incluso a los griegos y a la propia Roma, para que movilicen a la gente de un sitio a otro. Para castigar con el desplazamiento obligatorio, con el cautiverio a gran parte del pueblo y que tienen que abandonar sus ciudades, tienen que abandonar sus casas, tienen que abandonar sus cultivos. No recuerdo que diga que les permitan llevarse sus propios ganados o aún así también tuvieran que abandonarlos. Pero Dios castigó en muchas ocasiones, llamó la atención en muchas ocasiones a su pueblo, a sus sacerdotes, a los levitas, que eran los encargados de enseñar al pueblo, y lo hizo utilizando gobernantes de países enemigos, de países que no eran creyentes. Algunos llegaron a reconocer al Dios de Daniel. ¿Qué Dios más importante? Es el Dios de los cielos. Pero aunque reconocieron el gran poderío y sabiduría del Dios de Daniel, no se convirtieron ni buscaron los preceptos, las enseñanzas, las guías, la esperanza que Dios ponía en los hombres. Pero fueron usados como Augusto en esta ocasión. No es mera casualidad el hecho de que este censo se establezca en una época, en una fecha determinada, que nos permitirá también poder descubrir años más tarde cómo quien inventó el calendario que utilizamos se equivocó al hacer sus cuentas.
Las referencias que tenían los antiguos para establecer las fechas, puesto que no teníamos el calendario que tenemos ahora, era cuándo gobernaba cierto rey, cuándo gobernaba otro en otro país, y en esa confluencia de fechas permitían establecer la cronología de los hechos. El hecho de que Jesús naciera ha establecido un hito importante en la historia. Como simple historia, ha hecho una división en la historia. La historia de los pueblos, se dice que un pueblo entra en la historia cuando tiene una escritura propia. Así que podemos por eso seguir diciendo que aún hoy hay pueblos en la prehistoria, porque no tienen todavía una escritura y no han entrado en la historia. Y yo me atrevo a decir que hay pueblos, personas, familias, que van a entrar en la prehistoria porque se van a olvidar de escribir y de leer. Un lenguaje escrito marca el principio y el fin de esta etapa de la historia de la humanidad. Pero fijémonos que el calendario, tanto para cristianos como para no cristianos, se establece en un antes y después de Cristo. El calendario actual, nuestro año 2025 estaría mal calculado. Según dicen algunos, serían 5 o 6 años más que el calendario que utilizamos. Pero dicen los especialistas que sería imposible ajustarlo, porque habría que reajustar las fechas de todos estos 2000 años que ya se llevan transcurridos, y que es irrelevante en ese sentido para la cronología, los negocios o la propia historia de la humanidad, desde aquel hecho tan portentoso que marcó tanto al ser humano, tanto en los países donde fueron influenciados de forma directa como en los que no lo fueron y lo han sido en tiempos más modernos, al tener que pensar en que su calendario es más cómodo adaptarlo al europeo, al americano, al cristiano, digamos, para así podernos entender. El año 4000 no sé qué que se vive hoy en China, pues no tendría mucho sentido para nosotros aquí referirnos a ellos, y mucho menos en los negocios. Así que el nacimiento de Jesús y cómo Dios utilizó a los gobernantes de la época tiene marcando muchas cosas en nuestro diario vivir y en nuestra historia pasada también. Pero hay otro detalle en este pasaje, y es el lugar donde nació Jesús. Se nos ha dicho que tuvieron que ir desde Nazaret al norte a Belén al sur, porque eran de la familia de David, porque David pertenecía a una familia que había vivido en Belén, había nacido en Belén y tenía que empadronarse en aquel lugar. Cada familia tenía que volver a su lugar de origen. Era así la costumbre o la ley de la época. Así que se nos dice que tuvieron que ir hasta Belén, en días incómodos para María, por esa caminata larga con el balón vientre pesado que podía tener. No se nos deja ver, al menos yo no lo he visto, cuántos días duraría aquel viaje, pero unos cuantos días duró aquel viaje con una gran incomodidad. Ya el profeta Miqueas fue el que vaticinó que el Mesías habría de nacer en Belén. Y una vez más se cumple lo que Dios ha anunciado a través de sus profetas. Sin querer, los gobernantes hacen que José y María vayan a Belén y cumplan así la profecía de Miqueas 5:2. Así que nos dice el texto que cuando llegó allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Esos días en los cuales más o menos está calculado por las mujeres, saben cómo hacerlo, y los médicos también, por las lunas y otras historias, de forma que dicen va a dar a luz cuál día. Así que la niña que esperamos ahora para el día 11 de enero, no sé si será el día 11 o 3 días antes. Ya nos lo contarán sus papás.
pero no obstante, ella nacerá y la mamá sabe más o menos los síntomas cuando llegue el momento. Nació. Llegaron a la ciudad. Se cuentan también historias y se han recreado el lugar donde nació Jesús. La palabra nos habla de un mesón, un lugar donde se hospedaba a peregrinos, a viajeros que podían costearse el dormir en una cama más o menos cómoda y quizás tener al menos una comida en aquel viaje que estaban haciendo, duro, pesado, largo, insisto en ello para que nos mentalicemos. Como se dice en muchas ocasiones, Belén, una ciudad pequeña, no tendría demasiados hoteles donde poder escoger, pero sí que tenía muchos forasteros que habían llegado por la orden de Augusto César a hacer lo mismo que José y María habían hecho. Así que otros que llegaron antes ocuparon las pocas habitaciones que tuviera aquella casa. Los familiares de José no estaban identificados. ¿O dónde habrías ido tú, si tuvieras que ir a tu pueblo, a empadronarte y estar allí 1, 2, 3 días en lo que se cumplen los requisitos legales? Irías a ver a la tía María, aun cuando hace muchos años que ni tan siquiera le escribes una tarjeta postal por Navidad. Buscarías a un familiar. No se nos da la opción. Luego hemos de pensar que estarían como el mesón pagado, sobrepasados. Lo cierto es que les encaminaron hacia un establo que sobre el siglo V o VI se adornó con una borriquilla y también con un buey, la imagen que nos presentan de forma constante. Un establo que lo representan, lleno de telas de araña, de paja en el suelo, de suciedad. Yo de niño tuve que dormir unos cuantos días en un gallinero, donde había pollitos pequeños. Me tocó. Una avería en nuestra casa, cambio de tejado, nos impidió ir allí y nos impidió también acomodarnos en casa de nuestros tíos. Mis padres barrieron el suelo, colocaron una separación entre los animales y donde nosotros íbamos a estar, tiraron los colchones, nos cubrieron con las mantas y no pisamos la porquería de las gallinas o de los pollitos, aunque sí que nos dieron calor. Así que a veces hacemos ciertas representaciones fuera de lógica, y si el establo que yo presto a los visitantes que vienen a mi pueblo, mis familiares más o menos lejanos, en lugar de que duerman a la intemperie, les pongo bajo un techo, sin duda lo habré limpiado. Así que esa representación bucólica que nos enseña, que quizás está en nuestra mente, de un lugar lleno de suciedad, de malos olores, etcétera, etcétera, debe caer de nuestras mentes y podemos y debemos ser realistas. Es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad se ha aprovechado el calor de los animales en los establos, construyendo las viviendas encima de los establos para que ese calor suyo pudiera ayudar a pasar mejor el invierno en las casas. Aquí tenemos grandes ejemplos en el norte de España, como las casas antiguas, principios del siglo XX, todavía tienen la ganadería debajo y la vivienda arriba. Hoy sería la cochera, trastero abajo y la primera planta la vivienda. Pero con todo y con ello, los animales habían sido sacados. Son más dignos de tener cuidado y son más delicados por consiguiente, por mucho que yo aprecie la fuente de mi riqueza, cuidar de los bípedos humanos, de los seres humanos, de las familias, de los hombres y mujeres que vienen a visitarme, que de los cuadrúpedos que son mi alimentación. Así que tengo que extraerlos, sacarlos. El buey y las gallinas que tanto adornan las figuras, las representaciones de aquel portal deben de estar fuera.
que fuera un edificio que hubiera una vivienda encima, que fuera una cueva también aprovechada para dar cobijo a los animales, es irrelevante, porque lo importante es que Jesús nació en una casa prestada, lo más dignamente posible y no con recreamiento o con malasaña, poniéndolo allí donde hubiera suciedades. Por supuesto, no usaban cera para ahuyentar el suelo. Es un invento mucho más moderno. Nos dice que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pesebre es ese cajón, normalmente de madera, a veces de piedra, donde se echa de comer el grano a los animales para que lo tengan un mejor aprovechamiento, a veces camuflado entre la paja para que no coman solamente el grano, sino también la paja. No la paja de dormir, sino la paja de comer. En ese lugar fue donde lo cobijaron. Ahí fue donde lo depositaron, por no tenerlo encima constantemente en brazos. Bebé, al final pesa. Esos 3 kilos, 4 kilos de entrada pesa. Y es delicado para poderlo tener en nuestra cama. Acordaos de aquellas 2 mujeres que apelaron a Salomón porque durmieron con sus bebés y una aplastó a su hijo. No habría sido el primer caso, ¿verdad? Así que buscaron la mejor comodidad para el niño, envuelto en pañales, envuelto en trapos, que seguramente llevaba a María, que seguramente las vecinas recogerían en sus casas, porque había que cuidar a la parturienta. No la abandonaron, no estuvieron solos. No entra en mi cabeza. El lugar, un lugar lo más dignamente posible presentado, porque no había en las casas de los familiares, porque no había en el mesón, hostal o posada lugar para ellos, ya ocupado. Hemos de pensar justamente en esta forma en la cual Dios vino al mundo. Dios se hizo hombre para estar entre nosotros. Por su vida hemos sido salvados. Nació y no se quedó solamente ahí. Tampoco se quedó en un niño curioso con palabras resabiadas que admiran a los mayores, como ocurre a veces con las preguntas o afirmaciones de mis nietos que nos encandilan. No. Nos dice el Evangelio que cuando tenía 12 años y cumpliendo la mayoría de edad, de acuerdo con las normas del pueblo judío, fueron al templo y en el templo sorprendió a los sabios del lugar con sus preguntas. Pero tampoco quedó ahí, en un adolescente para nosotros, en un niño que deja de ser niño para ser hombre, de acuerdo con las leyes de la época, sino que siguió creciendo, sino que inició su ministerio terrenal de enseñanza dedicada, exclusiva, peregrinando por todo el país, enseñando, recordando el incumplimiento de la ley dada por Dios, denunciando a aquellos que se daban golpes de pecho, pero que incumplían su obligación de pagar el salario a las gentes, de aquellos que se vanagloriaban de ser buenos, de dar diezmos, de dar ofrendas, y se burlaban de aquellos que apenas podían depositar unas monedas en el arca de las ofrendas, de aquellos que incluso enseñaban a robarle a Dios, porque decían que es corbán todo lo que tú puedas usar para atender a tus mayores. Una época en que no había pensiones, ni asilos, ni seguridad social. La responsabilidad de cuidar a los mayores, como Dios había establecido, era de los hijos. Y los sacerdotes, los levitas, se habían inventado una ley con la cual podían eximir de la responsabilidad del cuidado de los mayores, porque lo habían comprometido para el templo, aquello que pudieran gastar en sus mayores. El hombre, aún profesor,
a un maestro de la Biblia, a un conocedor de la historia y la voluntad de Dios, somos retorcidos. Y buscamos cómo se puede hacer nuestra voluntad obtener un mejor o mayor beneficio en lugar del beneficio de Dios. Buscamos que el local se llene engañando a la gente en vez de decirles que deben de arrepentirse de sus pecados. Les contamos y les hablamos acerca de un Jesús, niño, que poco me puede enseñar porque aún no ha aprendido. De un mozalbete, que sí, que es gracioso, pero que está al juego de sus canicas y quizás de sus espadas, o como jugaran en aquella época. Y nos olvidamos del Cristo que va enseñando, que denuncia nuestro pecado, que denuncia nuestra desobediencia a Dios, que tanto lloro y lágrimas generan en nuestro Padre Celestial. Quizás con los años he aprendido a valorarle más a mi Padre Celestial. Y cuando lloro, entiendo que Él llora más por mi propia desobediencia. Cuando me veo frustrado, desatendido, no amado, no correspondido y quizás maltratado, pienso en cómo no amamos, no correspondemos, maltratamos a nuestro Padre Celestial. Algunos nos ganaron en ello y cogieron a nuestro Señor, a ese niño ya hecho hombre, y lo clavaron en una cruz. Y Él se dejó clavar porque había de morir para remitir, para perdonar nuestros pecados. Él, hijo obediente, Él cumplió la voluntad de Dios. Dios es perfecto. La paga del pecado es muerte, ha sentenciado, pero nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso sabemos que Él nos amó tanto, de tal forma que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. La tiene ya en el momento de creer. Y aún seguimos escuchando lecturas o citaciones equivocadas. Aquel que en Él crea, algún día, quizás, tal vez, es posible que pueda ser salvo. No. Dios es real. Nos dice que si tú crees hoy eres salvo. Así que el nacimiento de Jesús es muy importante. Lógicamente, en nuestra filosofía y nuestra forma de ver las cosas, para que haya un fin, primero tiene que haber un principio. Y el principio de la historia redentora de Dios para con nosotros se origina en el nacimiento de Jesús. El cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un Redentor, un Cristo, el enviado. Pero no cometamos el error que tantos y tantos que se dicen cristianos, que se olvidan de ese intervalo hasta que llega el momento de la muerte. Lo más importante del amor de Dios y la mayor manifestación del amor de Dios para con nosotros no está en el hecho de que Jesús naciera, aunque sea nuestro principio cronológico, sino en el final, en que cargó nuestros pecados sobre Jesús en la cruz. Celebramos Navidad, pero realmente como cristianos tenemos el privilegio y la responsabilidad de recordar cada día el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, el por qué nació, el para qué murió por ti y por mí. Eso es importante. Y esas no son cuestiones de un día. El apóstol Pablo nos habla y nos advierte acerca de los días, de las fiestas y demás. Eso es algo social. Hacemos bien en aprovechar el momento en que nuestra sociedad pagana recuerda la venida de Jesús, la natividad, en sus múltiples formas y defectos, y aprovechar esas situaciones y lo que vemos y lo que piensan para invitarles a venir a la verdadera Navidad, el inicio de la crucifixión de Cristo por nuestros pecados. Pero no perdamos de vista la historia y el poder de Dios, como mueve imperios y movió al emperador para hacer aquel censo y que se pudiera cumplir su palabra sobre aquella virgen que tenía que ir a la ciudad de David para tener allí a su bebé.
Jesús, Dios hecho hombre, por el amor de Dios para con nosotros. Hombre que nacía para morir. Morir y antes habernos enseñado, instruido, recordado lo que deberíamos de saber por la revelación que Dios nos había dado a través de Moisés, de los profetas, de los salmos. Pensemos, Navidad no es un día, como dice la canción. La Navidad es todos los días. La crucifixión no es algo que ocurre un día, sino que la crucifixión, lo más importante, ocurre cada día. Y piensa, ¿llora Jesús cuando tú le desobedeces? ¿Llora tu Padre, el Padre Celestial, cuando tú eres contumaz y no quieres someterte, no quieres adorarle, no quieres agradecerle, o no quieres tener una buena, bonita palabra para Él de gracias? Piensa, ¿cuál es tu actitud para con aquellos de los que esperas que tengan un respeto, un reconocimiento a tus entregas, acciones, etcétera? Jesús lloró. Podemos llorar y debemos llorar con el Padre, porque a veces desoímos a nuestro Padre Celestial, desobedecemos sus mandamientos, nos burlamos de Él y volvemos a los ídolos de los que nos rodean y nos unimos a las fiestas, porque es así, y no nos paramos a pensar en el amor que Dios tiene para con nosotros y la vida que Él nos ha dado. ¿Qué nos dice?